Nos encontramos en la provincia de Chiriquí, una tierra de montañas, naturaleza viva y una historia que su gente lleva con orgullo. Aquí descubrimos pueblos llenos de identidad, paisajes que te dejan sin palabras y una conexión única con la tierra. En medio de estas montañas también nace uno de los cafés más exclusivos y caros del mundo, y tuvimos la suerte de dormir en un lugar simplemente hermoso, con la naturaleza rozando nuestra habitación en la mañana. Y si a todo esto le sumamos que logramos llegar al punto más alto de todo Panamá, el volcán Barú, a 3.475 metros sobre el nivel del mar, en una excursión bastante extrema, hace que Chiriquí se quede sin dudas en la lista de las provincias que más nos ha gustado en nuestro paso por Panamá. Bugaba, volcán, 34 kilómetros. Por aquí es nuestra ruta. Buenas tardes. Les cuento que estamos bastante contentos y muy felices de estar en la provincia de Chiriquí. Una provincia que teníamos muchas ganas de regresar. Ya estuvimos una vez, pero no la habíamos podido descubrir. Y ya hoy estamos llegando, y qué mejor, porque esta es una de las provincias que también teníamos muchas ganas de venir a conocer, porque tiene muchas cosas interesantes, como lo es Boquete, el volcán Barú, muchas cascadas. Entonces, sí o sí, este es un sitio imperdible de Panamá. Ahora, para que nos vayamos familiarizando bien con todas las bellezas y riquezas que hay acá en esta provincia, estamos muy cerquita a un lugar que sí o sí a ustedes también les va a encantar, y nosotros estamos súper felices porque vamos en camino hacia allá. Así que vamos a acercarnos al lugar y ahí les vamos a comentar bien de qué se trata. Por aquí hemos llegado. Ahora sí, bienvenidos a Entre Nubes, Panamá. Y ahora sí, oficialmente les presentamos Entre Nubes. ¡Eso! Chiriquí, Panamá. No, qué increíble. Miren el hermoso paisaje que tenemos Aquí enfrente. como si estuviéramos en las nubes. Ahora les vamos a ir a mostrar el gran sitio que hoy día nos estamos conociendo. Vengan. Y acá está como todo el estilo rústico, una sala de estar, se cuenta con cocina, refrigerador, mesas, sala de estar, baños y otra vista acá hermosísima que sabemos que hoy día en la noche lo vamos a disfrutar. Como entre rústico y elegante el lugar. Y por aquí que tenemos La habitación que está como debajo de la nube. Lo que me gustó mucho es que, por ejemplo, como tiene todas las paredes así en vidrio, tiene 180 grados de visión totalmente hacia la naturaleza. Cómo cambia el clima acá por toda la zona de Chiriquí. Sí, es bastante más frío, ¿no? Pero un frío rico, no un frío así como que uno diga, uy, me estoy congelando.
No, y el lugar está como perfecto con fogata, vino, el clima. Así que salud por eso. Y salud por nosotros y por todo. Sí, un salud por Entre Nubes, porque es un hermoso lugar. Totalmente. Buen día. No se imaginan el placer tan enorme que están sintiendo hoy nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestro espíritu. Creo que después de uno pasar por tantos lugares es difícil que uno se sorprenda, pero creo que cada lugar siempre le da a uno como esos momentos así tan únicos y tan especiales. Con un recargo de energía suficiente para poder continuar la ruta. Sí, esta mañana también fue muy lindo porque tomamos desayuno allá arriba, entonces tiene como este lugar unos espacios así súper lindos para uno poder principalmente disfrutarlos, entonces está re bueno. Y también que nos dimos cuenta que la habitación tiene muchos extras, ¿cierto, Valentinita? Tiene muchos detalles y a mí lo que más me gustó es que en la noche se ve todo estrellado, o sea, nosotros en la fogata pudimos disfrutar todo lo que es la estrella porque nos tocó una hermosísima noche, pero acá dentro de la pieza cuando nos acostamos miramos el cielo y dijimos no, se ve todo estrellado. Fue una experiencia única para mí y fue muy lindo. Ustedes hacen la reserva aquí, están completamente solos, o sea, no hay más personas. Ahora, si no les gusta dormir así como a nosotros, pueden bajar las persianas y también verse una peliculita, porque ahí tiene un proyector, entonces está todo equipadísimo, no solo porque queda todo aislado de todo el mundo, y eso también lo hace muy especial, muy íntimo. Y la mañana, ver el amanecer. Sí, re Entre lindo. nubes. Qué lindo momento. Lastimosamente nos tenemos que ir, pero un lugar recomendadísimo también para que ustedes vengan. Y finalizando mi día con un mate, como lo había dicho, en este lugar. Eso. Muy lindo salir con esta energía y tan renovado. Así que ultra recomendado Entre Nubes, para que descansen como si no hubiera un mañana y también para que se lleven unas fotos súper bellas. Algo que nos ha gustado mucho de recorrer Panamá es que si uno se sale de la Panamericana y se va un poquito más hacia el interior, de una ya empieza a cambiar todos los ecosistemas. Uy, qué hermoso, mira esa cascada ahí, bellísima. Entonces, como les venía diciendo, mire por ejemplo, pura selva nublada, un poco más de frío, es muy bello. Mucha gente decía la otra vez en los comentarios, no entiendo por qué se van por caminos alternos si hay una Panamericana en perfectas condiciones, pero ahí no se conoce ni el 1% de lo que uno ve cuando se desvía, ¿me entiende? Así que miren qué lindo, internarse uno para poder ver todas estas bellezas que le presenta el camino.
Ahora sí, bienvenidos aquí a Boquete. Llegamos un poquito tarde, se nos hizo un poco de noche, pero ya por lo que vemos Boquete es una... Bueno, no estoy seguro si es pueblo o ciudad, ahí me disculpan, pero se ve súper lindo. Lo importante es que llegamos hasta aquí porque la idea es subir hacia el volcán Barú. Ya tenemos todo coordinado, así que salimos ahorita a las 3:40 de la mañana, se supone que es la subida. Vamos a subir en 4x4, así que vamos a ir a cargar baterías, ir a cargar todo porque se viene una experiencia pero buenísima. Aprovechemos aquí para dar una vueltita. Mira este puente, qué lindo. ¡Jale! Yo sé que por allí hay unas letras que dicen Boquete, sí, pero hasta ahora no se ven. Bueno, igual todo esto se lo vamos a mostrar bien de día, pero ya se ve súper lindo. Cuidado con las piernitas, amigo. Listo. Listo. Buen día. Son las 3:30 de la mañana. No sé cómo nos levantamos, pero estamos listos para empezar la subida hacia el volcán Barú en este enorme 4x4. No se imaginan la bestia de camioneta en la que vamos. No alcancé a filmarla porque fue todo muy rápido, la llegada de ellos y bueno, pero ahora vamos por asfalto y en un ratito más vamos a coger la trocha que es pero impresionante. Aquí estamos. Volcán Parque Nacional Barú. Adelante va otra camioneta y van intercomunicados y le va dando indicaciones de cómo coger más o menos el camino y la subida. ¡Wow! ¡Miércoles! Esta sí era la aventura. Uy, ya les digo que la subida es pero brutal. Me gusta mucho la comunicación que están teniendo con el piloto que va adelante. Esta subida despierta cualquiera. Pueden apreciar el barrialero que hay. Sí, hace frío. Muy extremo el camino. Son las 5 de la mañana, hemos llegado a la cima. Creo que todavía nos queda para ver el amanecer, así que vamos a ir a explorar lo que hay acá afuera. Mira, lo bueno es que con la empresa que venimos le pasan a uno abrigos. Nosotros, ustedes saben que viajamos en moto, entonces no tenemos espacio para llevar estos equipos. Así que muy agradecidos porque está haciendo mucho frío. Mucho frío. ¿Más abrigo? No saben el frío tan tremendo que está haciendo. Uy, sí. ¿A qué temperatura estaremos? Está como a 3, 4 grados. 3 o 4 grados. Señor. Favo. Se siente. ¡Wow! ¡Qué frío el que hace aquí arriba! Increíble, Panamá es increíble, ya les digo. Estar tantos días con calor, lluvia y de todo, y ahora llegamos al punto más alto de Panamá, que ahora no se ve nada claro, pero ya nos llevamos las primeras sensaciones. Nos dicen que estamos como a más o menos 3 grados. Vamos a esperar un ratito porque falta más o menos 1 hora para el amanecer. Les mostramos la belleza que hay en este lugar.
Y está instaladísima, ¿no? Sí, me dieron hasta una mantita. ¿Para qué estar sufriendo en el frío si todavía no hay amanecer? Valentinita es súper friolenta y mírenla ahí ya cómo está. No. Ay, lo bueno que la chaqueta es como de pluma. Qué genial que te pasen todo. Y me encantó porque creo que en la moto no hubiese sido posible si hubiésemos venido caminando. Se está llegando el amanecer. Está corriendo un viento fuertísimo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Ay, qué bello! ¡Qué belleza! No, increíblemente hermoso. Ay. Ahora sí, gente hermosa. Bienvenidos al Volcán Barú, el punto más alto que tiene Panamá. Miren qué lindo, estamos viendo acá el amanecer. Uy. Qué hermoso es Panamá, ¿cierto? Lo más lindo es como podemos ver aquí que estamos arriba de todas las nubes. Qué bello. Qué experiencia. Qué experiencia más linda, ¿no? Al fin estamos acá. Wow. Oye, desde acá se pueden ver los océanos. Sí, pero hoy está nublado. No se van a poder ver. Hoy no. Para allá queda Caribe y para allá queda el Pacífico. Vale totalmente la pena venir para acá. Aquí estoy con Félix, que es el chofer. Bueno, pilotazo, porque mejor dicho, esa subida no la sube cualquiera. Muchos años de experiencia. No, hoy es mi primer día. Ah, claro. Se notó. Sí. No, mentira, bastantes años. Sí. ¿Es de aquí de Boquete o de la zona? De Boquete. Boqueteño. Buenísima. Hermoso el trabajo que usted tiene. Bonito, ¿ah? Sí. Todos los días en la oficina. Bonita oficina. Bonita oficina aquí arriba. Hermoso. Con este spot que hay acá. Ese es un cráter del volcán. El volcán tiene 7 cráteres. Aquí en la cima hay 3. Ese es uno y del lado de acá hay 2 cráteres más. Quizás ahorita más tarde los podamos ver. Cuando se aclare todo. No sabía eso. Hay 7 cráteres, pero acá. Cráteres. Es que el volcán es un volcán explosivo. Entonces cuando hizo erupción dejó 7 cráteres. Wow. Ajá. Aquí hay un sendero cuando las personas caminan por volcán. Son como 8 kilómetros, 10 kilómetros más o menos. Las personas, la mayoría, lo que hacen es que acampan el cráter y al día siguiente entonces caminan para ver el amanecer. Pero el pueblo más alto de todo es Cerro Punta. No se ve ahorita, pero ahí es donde se cultiva todo lo que es la agricultura de Panamá. Tomate, repollo, papa, cebolla. Todo nace de allá. 2000 metros tiene Cerro Punta sobre el nivel del mar. Y aquí ya estamos a 3475. punto más alto que tiene Panamá. Qué emoción y qué frío estar acá en el punto más alto de Panamá. Tengo mucho frío, de hecho me cuesta mucho hablar. Pero estoy muy emocionada porque este es el encuentro de los dos mundos con esta vista panorámica del Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Qué increíble estar a 3.475 metros sobre el nivel del mar y con este amanecer precioso. Ay, vámonos porque ¡ay, que hace frío! Vamos a tomar un chocolatito. Ay, sí, viene la mejor parte. Ahí pueden ver cómo va cambiando el clima de rápido. Está despejado y al rato se nubla en un momentito. Un clima totalmente impredecible.
Lo estamos haciendo. Lo logramos. Nuestro punto más recorrido por Panamá. Y así nos estamos despidiendo cada vez más. Buen provecho. Hola chicos, Hola. ¿qué desean tomar? ¿Café, chocolate, té? Un chocolatito. Mira, puro Ay, qué servicio rico. VIP. Esto solo con 4x4 Volcán Barú. Es súper lindo, ¿no? Bonito el momento, sí, recomendadísimo venir. No, ha estado perfecto, sí. Ha estado muy bien. Buenísimo, y encima nos han dejado aquí con silla de superjefes, así que perfecto. Demasiado detallistas con todo, ¿cierto? Mire, chocolatito. Acá tiene su masmelos adentro, que de hecho está súper rico. Te dan la bienvenida, un pequeño texto Sí, de saber de dónde estamos, de dónde estamos sobre el nivel del mar, nuestros nombres, y miren, un sándwich y feliz día, Valentina. se nota que todo está hecho con bastante amor, bastante cariño. Miren, Santiago y Valentina. Y aquí colocan hasta nuestros nombres. Y ahí también están las redes, por si quieren saber, 4x4 Volcán Barú. Bueno, salud por este momento. Bien merecido. El sándwich estaba súper rico, pero no les había mostrado que aquí le dan en la canastita uno, bueno, juguito, manzanitas y también hay su barrita acá como de cereal. Pues está muy bueno. Vamos a empezar aquí el descenso. Los chicos que venían aquí dijeron, hey, si quieren nos cambiamos de puesto para que se hagan unas buenas tomas. Así que se agradece porque así les vamos a poder mostrar bien cómo es el camino de bajada y mostrar acá el pilotaje del hombre. No, it's better go down because... Miren nomás la magnitud de esas piedras. No es pa' menos, ¿no? Aquí la caballota, ni loco subíamos por acá. Aparte que también está prohibido. ¿Y ustedes acá suben todos los días? Todos los días. Llega el carro al taller, se lava, lo primero se hace lavar el carro todo y se hace chequeo, aceites, frenos, todo lo que tenga que ver así como con un mantenimiento rápido. Y si ya al carro se le haya dañado alguna pieza o algo, nosotros reportamos de que oye, se dañó tal pieza, hay que cambiarla y ya se cambia. Esto es todos los días. Todos los días. Nos dicen que esta es la zona de camping para subir al volcán. Y allá vemos una persona que está acampando. Pero para acampar aquí hay que venir preparadísimo porque el frío debe ser brutal, ¿no? Hay que venir con un saco de plumas y con de todo aquí para... Para no morir en el intento. La caída que hay acá. Oh, mira las piedras. Wow, como ya ven nomás, ¿no? Y mire la pendiente. Wow. Uf. Extremo. No, es que los escalones que hay aquí, miren. Roquísimas, les digo.
vamos ya. Ya puede descansar. Estamos ready. Bueno, un placerazo. Hombre, Los invitamos a que vengan, disfruten del volcán Barú. listo. Sanos y salvos. Sanos y salvos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Estuvo impecable la aventura. Y así termina. Ya saben, querida y hermosa gente. 4x4, Volcán Barú. Ahí están las redes, miren. ¿Listo? ¿Todo bien pues? Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hoy vamos a descubrir todo lo que tiene Boquete y todo a sus alrededores junto a ustedes. Así que vamos a dar una vuelta por ahí a ver qué cosas interesantes les podemos enseñar. Boquete es un pueblo rodeado de montañas, un lugar totalmente diferente y especial al resto del país. Aquí la niebla, el café y la tranquilidad son los verdaderos protagonistas. Aquí en Boquete hay un microclima muy especial, lo que hace tener toda esta vegetación, muchas flores, lo que hace ser una ciudad muy acogedora y por supuesto café. Boquete se conoce por el café. Claro. Por el café. Tú cuando vienes a Boquete lo primero que quieres hacer es probar el café, probar el geisha. ¿Y es verdad que este café se ha llegado a vender en $2,000 por libra? El café que ganó este año se vendió por un valor de $30,000, un kilo de geisha. ¡Wow! Ahora lo vas a oler, lo hueles. Ajá. Luego vas a hacer un sorbo. Pásalo por tu boca y trágalo. ¿Qué tal? Sí, muy bueno. Mejores que los cafés que me preparo en la mañana con sueño. Bueno, este es un geisha. Puedo presumir que tomamos un café hiper ultra caro. Qué bueno que estén interesados en aprender sobre lo que es la historia del café de Panamá, porque de eso se trata, de aprender, de conocer parte de lo que es la historia de cada país cuando lo visitas. Y más ustedes que es lo que a ustedes les apasiona hacer, así que bueno, bienvenidos. Gracias. Les cuento que aquí atrás a mis espaldas dice Ferrocarril Nacional de Chiriquí y estaba buscando un poco de información y resulta que dice que este ferrocarril se creó a principios del siglo XX y todo esto para poder transportar el café y productos agrícolas entre Boquete y Panamá. El nombre que tenía el ferrocarril era el pianista o la trocha del café, pero estuvo funcionando por muy pocos años porque después las rutas, digamos, que venían de allá hacia acá fueron mejorando, entonces con el tiempo esto ya fue, digamos, innecesario. Pero hoy en día todavía sigue el vagón aquí como parte de la historia de Boquete. Pero sí, el tren daba la vuelta aquí y todo el que quería pues ir a David hasta Puerto Armuelle llegaba el tren. Estas son cosas que todos disfrutamos, que es la historia de Boquete. Y al frente daban en lo que es el mercado público, ese era un parque, pero tenía la rotonda que daba la vuelta al tren y quedaba nuevamente en dirección a David. ¿Qué tal la vida acá en Boquete? ¿Qué tal? Muy tranquila, muy sana, muy como para retirarse y estar así tranquilo aquí. Bastantes extranjeros se vienen a retirar acá. ¿Y eso es en base a que a la misma tranquilidad que hay o hay algo a la más? Tranquilidad y a que también, como nosotros tenemos el dólar, las personas pues conservan los americanos pueden utilizar su dólar aquí fácilmente, así que les gusta Panamá por eso. Y es más económico para ellos retirarse, ¿no? Y tras estar varios días en Boquete disfrutando de su clima, sus cascadas, la abundancia de naturaleza,
la tranquilidad de sus días y lo bohemio que pueden llegar a ser sus noches, era hora de despedirnos de este lugar tan atrapante. Buen día, los saludamos desde aquí, desde los Algarrobos. Les cuento que estamos en casa de Neil y Jacqueline, que tienen esta hermosísima cabaña con esta vista acá espectacular, que de hecho allá tenemos el volcán Barú, así que son muy privilegiados de tener una casa con una vista así tan linda. Y también por otro lado, aquí hemos estado varios días, principalmente haciendo muchos temas logísticos. Hay una parte aburridísima de viajar, esa que casi nunca se ve y queda detrás de cámaras, y es la de toda la logística: reparar, organizar, ajustar y resolver un sinfín de cosas, más aún con la constante lluvia que hemos tenido estos días. Y para rematar, hace unos días, con la caída en Camino Blas, se rompió una de las maletas y el herraje que la sostiene. Una de esas situaciones que forman parte del viaje, aunque nadie quiere vivirlas. Y algo muy importante que sí o sí también teníamos que hacer, llegando para acá, el celular que normalmente usamos para GPS, que no es el mismo con el que grabamos, llegando acá se apagó la pantalla producto de la lluvia. Y hemos venido acá a este lugar que se llama Tecnocel, lo acaban de revisar y adivinen qué pasó, se quemó la pantalla, así que lo estamos ahorita cambiando. Un gasto más producto de la lluvia, que no está saliendo nada barato el viaje por Panamá. Y hago este comentario porque hace unos días se nos quemó el intercomunicador de Valentina, con el que nos comunicamos sobre la moto producto de tanta lluvia. Y si a esto le sumamos un dron que también se vio afectado por lo mismo, ya entenderán las caras que teníamos hace unos días atrás. Ay Dios, lluvia, ¿cuándo vas a dejarnos respirar? Y mientras les digo esto, ¿qué está pasando? Está lloviendo. Así que se nos fueron varios días por aquí y Jacqueline y Neil nos atendieron de una manera hermosísima, entonces por ese lado estamos súper contentos con ellos. Nos atendieron, pero como mejor dicho, unos hijos putativos. Así que súper bello todo lo que ha pasado por estos días. Entonces les cuento que hoy ya lastimosamente tenemos que seguir nuestro camino y vamos a irnos de esta zona de Chiriquí. Entonces ahí por el camino les vamos a ir contando hacia dónde sigue nuestro camino. Muy contento de haberlos tenido, de haberle brindado un poquito de lo poquito que tenemos y pues bienvenidos siempre. Bueno, hombre, muchas gracias entonces. Hombre, ahí nos estamos viendo entonces. Listo. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Todo bien, pues. Todo Buen viaje. Que Dios los cuide. Muchas gracias. Igual, cuídense. Nos estamos viendo entonces. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias. Un amor, Neil y también Jacqueline, que se portaron súper bien, y los hijos y todo. Vamos hacia Caldera. Ese va a ser el último punto que vamos a conocer de acá de la provincia de Chiriquí, antes de seguir hacia Bocas del Toro. Entonces vamos para allá, son 22 kilómetros. Ahí vamos a pasar la noche, así que vamos a apagar cámaras y nos vemos en la mañanita.